nos encanta compartir con ustedes, especialmente el día de hoy, que traemos un tema de mucha importancia, de mucha relevancia para el tiempo que nos corresponde, que es fundamental y necesario para, como barrera, como medida de control y detener el contagio, tiene que ver con el uso de los elementos de protección personal. Entonces, en el uso de los elementos de protección personal tiene una connotación importante. Por un lado está la matriz de elementos de protección personal. Entonces, ¿qué va a pasar en esta matriz? En esta matriz lo que vamos es a identificar esos elementos por cargo que le corresponden entregar por parte del empleador a los trabajadores, pero también hacer la identificación de acuerdo a los factores de riesgo al cual van a estar presentes. Y el empleador debe dejar el registro, la evidencia, precisamente de la entrega de los mismos. Entonces, esto es fundamental. Por el otro lado, tiene que ver con el uso de los guantes. Entonces, hemos escuchado de que están comprando guantes de látex, guantes de vinilo, guantes de nitrilo. Es importante tener en cuenta de que eso requiere una inversión, pero también la recomendación de la norma es que el uso de los guantes sea para aquellas personas que manipulan residuos, ¿cierto? Hacen manejo de residuos y aquellas personas que realizan labores de limpieza y aseo. Para las demás otras actividades, lo que se recomienda es el lavado de manos, ¿sí? Entonces, higiene de manos para poder mantener pues, una higiene adecuada. Agua, jabón y el alcohol glicerinado. Adicionalmente, tenemos lo siguiente, es fundamental tener presente que donde mayor probabilidad de contaminación, de contagio, de transmisión se puede presentar es en los traslados de casa al trabajo. Por eso la recomendación es que las personas tengan una ropa para el tránsito de calle y hay otra ropa para el trabajo. Entonces, allí es donde vamos a poder estar transmitiendo en esos desplazamientos, llevando y trayendo ese virus con mayor probabilidad. Entonces, por eso esa recomendación importante, ¿sí? El tema de abstenerse de compartir los elementos de protección y pues darle una disposición adecuada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que también en esos traslados, en ese tránsito, la empresa debe hacer una recomendación fundamental, básica, en lo que tiene que ver con el uso de los elementos de protección. Entonces, en este caso, en esos traslados, en esos tránsitos, se debe manejar o se debe promover el uso del tapabocas mientras estemos en la calle, ¿cierto? Mientras estemos en los servicios públicos, donde haya aglomeración de personas, siempre estar recordando el uso del tapabocas fundamental y el lavado de manos. También es importante tener en cuenta las recomendaciones para su uso. Entonces, la recomendación giran en torno a que siempre lo usemos en la misma orientación y lavarlo si es de repetido uso, no es desechable, lavarlo muy bien antes de cada uso. Pero el tapabocas tradicional o convencional, recuerden, es para los enfermos y la gente de alto contacto con personas enfermas. Y que los tapabocas N95 únicamente y exclusivamente están destinados para el sector salud. Recuerde que esto está dentro de las medidas definidas por el gobierno para evitar el desabastecimiento. Entonces, si no es personal de salud, pues la recomendación es que no compre este tipo de tapabocas o si usted tiene la posibilidad de comprar este tipo de tapabocas que ahora están en el mercado para hacer el reuso del mismo, ¿sí? Siempre es importante recordar que antes de ponérselo y retirárselo se debe lavar las manos. Debe usarlo con la parte de color blanca hacia adentro y hacia afuera la parte de color, ¿cierto? Y cuando lo use, asegúrese de que cubra su boca y nariz, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Entonces, el proceso y el uso, o sea, antes de colocárnoslo, lavado. Hacemos la colocación de la mascarilla sobre boca y nariz, ¿cierto? Mirando si es de horma, pues que el elemento de horma quede en la parte superior y evitar tocarnos la cara, siempre tratando de, si es de cuello, o sea, de tiras que van aseguradas a la cabeza y al cuello, hacerla sin tocarnos la cara y si es
colocación en las orejas, entonces hacerle el retiro de manera lateral, evitando hacer que nos toquemos la cara. Posteriormente a la instalación debemos realizar el proceso de lavado de manos y tanto para la instalación como para el retiro, previo, lavado de manos, finalización, lavado de manos y disposición del mismo. Y cuando tengamos tapabocas que requieran de algún tipo de ajuste o de cierre hermético, se hace la prueba de cierre positivo, ¿sí? De acuerdo a como lo recomienda el fabricante. Entonces, recordemos, importantísimo, que hay unos tapabocas que se denominan convencionales, ¿cierto? O desechables, y hay otros tapabocas que pueden ser lavables. ¿Quién determina el tipo de tapabocas? Pues el fabricante nos da las indicaciones. Importantísimo recordar de que las gotas son uno de los elementos de transmisión o el mayor foco de transmisión. Por eso el tema del tapabocas para aquellas personas que también tienen algún tipo de sintomatología que debe ser utilizado permanentemente. Entonces, en ese sentido, también hay recomendaciones para el uso de la dotación por parte del personal de salud o de las personas. Recordar que se deben tener dos uniformes. Tomemos esta referencia. El uso de los zapatos que sean lavables, que cuando se vaya a lavar la dotación se haga de manera independiente con la ropa de casa o de calle. Eh, También recordar de que al llegar a la vivienda debemos realizar una limpieza antes de entrar en contacto con las otras personas, evitar tener audífonos, el tener en cuenta que hay que desinfectar los celulares, elementos pequeños. Todos estos son componentes importantes que debemos nosotros estar haciendo una excelente limpieza e higiene para evitar la transmisión. Entonces, por otro lado, tenemos el lavado de manos. Entonces, también es importante realizar refuerzos e incentivar a los trabajadores a que estén primero en el constante lavado de manos, pero también la forma en que se debe hacer. La manera, digamos, que se debe tener en cuenta es primero que la empresa debe disponer de los recursos, ¿sí? Entonces estamos hablando de agua y jabón, estamos hablando de toallas desechables, puede ser de papel, contar con el alcohol glicerinado, tener señalizados los puntos y distribuir en diferentes partes de la organización alcohol glicerinado para que en esos puntos, por ejemplo, de recepción, en esos puntos de salas de espera, en esos puntos donde puede haber una relación de personas allí o que se pueden aglomerar, debe haber alcohol glicerinado disponible para su lavado y deben estar señalizados. Y siempre recordar y tener información referente el uso al lavado de manos que se debe realizar cada 3 horas y debe durar mínimo 20 minutos y cuándo debemos lavarnos las manos. Entonces, cuando estén sucias, ¿sí? Y cuando nosotros puede ser que no las tengamos sucias o las sintamos sucias, debemos hacerlo cada 3 horas. Entonces, cuando las tengamos sucias, primero es agua, jabón, para posteriormente realizar el proceso de desinfección. Pero también se recomienda después de ir al baño, después de comer, después de estornudar, de retirarse el tapabocas y evitar tocarnos la cara. Importantísimo. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Hay 3 elementos básicos que se deben tener en cuenta en lo que tiene que ver con las medidas generales, el lavado de manos y la técnica de lavado de manos. La disponibilidad de agua y jabón, alcohol glicerinado, recordar el procedimiento, ¿sí? Es fundamental recordar el procedimiento de lavado de manos, aunque parezca que es algo muy trivial, pero sí es importante y aplicar la lista de chequeo de estas medidas para verificar de que los elementos estén disponibles no solamente para trabajadores, sino para aquellos terceros que puedan estar en las instalaciones. Entonces, recordemos lo siguiente, para el proceso de lavado de manos, entonces tenemos primero, mójese las manos. Segundo, deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie. Tercero, frótese la palma de la mano entre sí. Cuarto, entre los dedos, importante, ¿sí? Quinto, frótese el dorso de los dedos, ¿sí? De una mano con la otra palma. Entonces, aquí, agarrándose los dedos. Entonces, importante, recordemos que en estos puntos es donde mayor cantidad digamos, de virus o de gérmenes puede haber o mayor suciedad, ¿sí? Recordemos de que tiene que ser no solamente
contratistas, sino trabajadores y clientes, ¿sí? Eh, el pulgar, entonces, también es importante en la palma de la mano, ¿sí? Y posteriormente realizar el proceso de enjuague. Se recomienda secarse siempre con toallas desechables, ¿cierto? Sírvase de la misma toalla para cerrar el grifo, deposite o disponga esa toalla y sus manos estarían seguras. Nos encanta compartir con ustedes, siempre estamos dispuestos para cualquier duda, cualquier inquietud, estaremos dispuestos a servir. Eh, Les deseamos muchos éxitos, los invitamos a que tomemos con mucha conciencia esta nueva etapa. Ya terminamos la primera fase, eso fue una fase de preparación, ahora viene el momento de alguna manera del partido real, que lo que hemos venido generando de nivel de conciencia y de socialización y de medidas los podamos implementar para obtener beneficios. Entonces, de esa forma, obtener y mejor, más que obtener, prevenir el contagio y poder lograr que continuemos nuestra vida de una mejor manera, ¿sí? No digamos que igual, ni digamos que volver a la vida normal, porque ya la vida seguramente será totalmente diferente a como la conocimos, pero sí de una mejor manera aprovechando este tiempo de aprendizaje. Entonces, para nosotros es un gusto. Abrazos, muchas bendiciones y se cuidan.